Mi novia me engaña con mi hermanastra, así que hago que la echen y destruyo su relación con sus padres. Cuando tenía unos 17 años comencé a salir con una chica, 19, a la que llamaré Jane, para este artículo. La edad de consentimiento en el lugar donde vivo es 16, por lo que no hay nada ilegal aquí. Nos llevábamos bien, pasábamos mucho tiempo juntas y nos cuidábamos mucho. Incluso empezamos a hablar de vivir juntas una vez que nos mudáramos. Éramos una pareja perfectamente feliz. O eso pensé. Verás, después de que habíamos estado saliendo durante unos meses, algo en Jane cambió. Se estaba volviendo mucho más distante. Siempre que estaba conmigo, revisaba su teléfono constantemente. Dejamos de pasar tanto tiempo juntas y comenzó a volverse muy extraña con el afecto en público, con respecto a cosas como tomarse de la mano y esas cosas. También parecía que empezaba a importarle cada vez menos mis sentimientos. Solía tener un poco de debilidad por la humillación en el dormitorio, nada demasiado exagerado, y habíamos hablado sobre lo que Jane debía y no debía decir, pero ella comenzó a volverse cada vez más degradante. Me decía que nadie me querría nunca y se metía con mis inseguridades, de hecho rompí a llorar un par de veces cuando esto sucedió. Para darle un poco de crédito, las primeras veces dejó todo lo que estaba haciendo y se disculpó, me abrazó hasta que me sentí mejor. Pero finalmente eso también se detuvo y simplemente comenzó a poner los ojos en blanco y a decirme que madurara. Era como una persona completamente diferente. Los insultos empezaron a filtrarse en nuestra vida cotidiana. Se metía mucho con mi apariencia, mencionaba a mi familia, yo estaba lidiando con muchos problemas familiares en ese momento, mencionaba aspectos de mi pasado de forma hiriente, etc. Si se enojaba por algo, simplemente se iba de la habitación y me dejaba llorar sola. Empecé a sentir que era mi culpa que nuestra relación se estuviera desmoronando. Tal vez yo no era lo suficientemente buena para ella. En el fondo, sabía que me estaba engañando y eso se confirmó cuando recibí un mensaje de una chica, Diana, en Facebook, en el que me contaba que se había estado viendo con Jane. Se disculpó profusamente y me dijo que había roto con Jane en cuanto se enteró de que tenía novia. No podía enfadarme con Diana, no era su culpa. Hablamos durante horas y le aseguré que no había hecho nada malo. Diana también me ayudó a dejar de poner excusas por la actitud de Jane y su forma de actuar. Fue una bendición. Lo que realmente me destrozó ocurrió poco después de que se descubriera el engaño. Habíamos estado discutiendo mucho más. Entonces decidió hacer algo absolutamente imperdonable. Verás, tuve una relación turbia con mi padre durante años. Engañó a mi madre constantemente y, finalmente, sentó cabeza y tuvo hijos con una chica con la que había estado saliendo a sus espaldas. Intentó tener algún tipo de relación conmigo hasta que tuve unos 13 o 14 años y luego decidió que no me amaba tanto como a sus otros hijos y cortamos todo contacto. Me destrozó y todavía me duele pensar en ello hasta el día de hoy. De todos modos, Jane se esforzó por encontrar a una de mis hermanastras en línea y comenzó una relación con ella. Alardeó de ello al día siguiente y mi hermanastra publicó en línea lo que había sucedido y recibí un montón de mensajes de sus amigos diciéndome que me lo merecía. Este fue probablemente el punto más bajo de mi vida y me odié a mí misma, en parte por permitir que sucediera y en parte porque había comenzado a creer lo que decían. Mi único consuelo durante ese tiempo fue Diana. No quería cargar a mis amigos con mis problemas y Diana era una de las pocas personas que sabía de primera mano cómo era Jane. Hablamos durante algunas semanas y, finalmente, la conversación se convirtió en venganza. Había intentado cancelar todo un par de meses antes debido al horrible comportamiento de Jane, pero ella comenzó con las disculpas y diciéndome que no lo decía en serio, que nunca lo volvería a hacer. Incluso habló con algunos de los miembros de mi familia que, sin saberlo, me presionaron para que volviera con ella porque éramos una pareja tan dulce. No había querido decirles la verdadera razón por la que habíamos roto, así que mantuve los detalles bastante vagos, aunque estoy bastante segura de que algunos de ellos habían visto la publicación de mi hermanastra y sabían por qué no quería estar con ella. Después de semanas de hablar y planificar, finalmente me harté y decidí hacer algo al respecto. Mi padre no era exactamente un hombre rico, pero tenía un trabajo bien remunerado y ganaba suficiente dinero para vivir con relativa comodidad. Había empezado a difundir rumores cuando yo era más joven, durante una batalla por la custodia con mi madre, de que había creado un fondo fiduciario para mí,
y que allí había suficiente dinero para que pudiera instalarme en mi propia casa cuando tuviera 18 años, más un poco más. Yo sabía que eso era una absoluta mentira. Él intentaba eludir el pago de la manutención infantil todo el tiempo. Por supuesto que nunca había creado un fondo fiduciario para mí. Sin embargo, Jane no lo sabía. Nunca habíamos hablado mucho de ello, pero ella había oído los rumores y yo siempre decía lo mismo que les dije a ustedes. Mi padre era un padre terrible que se negaba a pagar la manutención de mi madre, así que ¿por qué demonios iba a crear un fondo fiduciario? Pero Jane no quiso escuchar, incluso hizo su propia investigación sobre el tipo de trabajo que tenía mi padre y llegó a una estimación de cuánto creía que ganaba. Aunque, para su crédito, dejó el tema cada vez que se lo pedí, al menos por un tiempo. Decidí aprovecharme de ello. Jane y yo seguíamos saliendo, aunque yo la evitaba siempre que podía. Hasta que una noche me senté con ella y le dije que, como iba a cumplir 18 años en un par de semanas, había empezado a pensar en comprarnos nuestro propio apartamento. Con el fondo fiduciario que mi padre había creado para mí. Se animó de inmediato y, sinceramente, creo que esa noche fue la primera vez en meses que me dijo algo agradable cuando no estábamos en público o con amigos o familiares. Esto casi me hizo querer cancelar todo, pero hablé con Diana más tarde esa noche y me recordó que Jane volvería a su actitud degradante habitual en poco tiempo. Empezamos a buscar pisos, aunque Jane fue lo suficientemente amable como para dejarme tener la última palabra y encargarme del papeleo. Porque, ¿cómo podría salir y engañarme si tenía que encargarse del papeleo para un piso? Para ser sincera, esto me sorprendió un poco, ya que siempre había pensado que querría que su nombre apareciera en los papeles y todo eso para que no pudiera echarla. Pero a estas alturas, ya se había involucrado con mi hermanastra, me había degradado, había destrozado mi autoestima y me había engañado con regularidad. Creo que a estas alturas ya pensaba que no la echaría sin importar lo que hiciera. De todos modos, comencé a hacer turnos extra en el trabajo para intentar ahorrar suficiente dinero para mudarme. Pero no con Jane, no. Me iba a mudar con mi amiga, Emma. Las dos habíamos estado pensando en mudarnos por un tiempo de todos modos y pensamos, ¿por qué no ser simplemente compañeras de habitación? Encontramos un lindo departamento pequeño de una habitación que estaba cerca de nuestra universidad y trabajo y comenzamos a organizar las cosas para mudarnos. Tampoco quería causar problemas en la puerta de mi madre si Jane comenzaba a armar un escándalo. Emma no tenía problemas en enfrentarse a ella si era necesario, y me dijo que no me preocupara si venía a nuestra puerta principal. Luego vino la siguiente parte del plan. Esperé hasta una semana más o menos antes de que Jane y yo supuestamente nos mudáramos a nuestro propio departamento y le tomé el teléfono por unos minutos. Había dejado de preocuparse por dejar su teléfono desatendido y a veces se jactaba abiertamente de lo afortunada que era de poder estar con quien quisiera y volver a casa conmigo, a quien trataba como su sirvienta personal. Así que ese día, cuando fue a ducharse, no le molestó demasiado dejar el teléfono. Perfecto. Fui a su teléfono, borré mi número de sus contactos y cambié el nombre del contacto de su mamá por el mío. Contenta, fui a la cocina, rompí uno de los platos. Era de mi madre, pero era uno barato de una tienda local y lo reemplacé lo antes posible. Me fui a trabajar una vez que todo estuvo listo. Mi madre se había ido a trabajar un par de horas antes, así que estaba a salvo. Solo necesitaba una razón para que se enojara. Y, vaya, se enojó mucho. Su primera reacción fue enviarme un mensaje de texto, insultándome con todos los nombres desagradables que existen. Pero no me lo había escrito a mí, sino a su madre. Le había enviado un mensaje de texto con antelación y le había dicho que esperaba que me perdonara, pero que tenía que ver cómo era realmente su hija. Nunca había intentado defenderla, por mucho que no supiera lo mal que se comportaba. De hecho, la había criticado un par de veces cuando ella había cometido un desliz y había sido dura conmigo cuando su madre estaba allí. Ella se volvió loca. Nunca supe exactamente cómo fue su discusión, ya que ella la llamó por teléfono para gritarle y denunciarla por su comportamiento horrible, y finalmente vio lo terrible que era su hija. No ayudó que le hubieran enviado capturas de pantalla de algunas de las veces en las que ella había admitido haberme engañado. Estaba absolutamente disgustada por el comportamiento de su hija y me llamó por teléfono para disculparse en nombre de Jane. Sin embargo, no fue su culpa. Ella tiene la edad suficiente para saber cómo comportarse como una adulta.
Terminó diciéndole a su madre, básicamente, que su opinión no importaba, ya que de todos modos se mudaría conmigo. No hace falta decir que cuando me llamó por Facebook, después de que borré mi número de su teléfono, me sentí satisfecha al decirle que no nos íbamos a vivir juntas, que el fondo fiduciario no era real, ya se lo había dicho en el pasado, pero se negó a escucharme, y que me había mudado con Emma. Me insultó de todas las formas posibles, y después de un rato su voz se convirtió en un ruido blanco. Le dije que habíamos terminado y colgué. La bloqueé de todo. Tuvo que volver corriendo con su mamá y su papá, con la cabeza gacha, y ellos la acogieron por un tiempo. Aunque después de un tiempo, las discusiones se hicieron demasiado intensas y sus padres la echaron de casa, se quedó con un par de amigas durante unos meses antes de conseguir su propio lugar. Sus padres, especialmente su madre, no han sido los mismos con ella desde entonces. Todavía hablo con su madre de vez en cuando. Por último, Diana y yo nos tomamos la libertad de enviar capturas de pantalla de los abusos de Jane a la mayor cantidad posible de personas con las que había estado saliendo. Pasamos un par de noches sin dormir intentando localizar a personas en Facebook. En parte era para vengarnos de Jane, pero la mayor parte era simplemente para asegurarnos de que ninguna de ellas se viera envuelta en una relación completa con ella y tuviera que lidiar con toda la mierda por la que había pasado yo. Así que ahí está, mi pequeña historia de venganza. Sé que es muy larga, así que hay un resumen a continuación. Nunca había planeado publicar mi historia, pero el otro día estaba navegando por Facebook y una de las nuevas cuentas de Jane apareció en la sección Personas que quizás conozcas. Después de hablar con Emma al respecto, me sugirió publicarla aquí. Espero que quepa en este subreddit. Adiós.